Hola, mi nombre es Alma Guadalupe Ortega González, soy estudiante de la carrera de Ingeniería Electrónica del Instituto Tecnológico de Mazatlán. Este video tratará sobre la determinación de los valores de los componentes en el modelo del transformador. Este tema es parte de la materia de máquinas eléctricas impartidas por el Dr. Jorge Refugio Reina de la Rosa. Para comenzar, debemos saber que se puede obtener una aproximación adecuada de estos valores con únicamente dos pruebas, la prueba del circuito abierto y la prueba de cortocircuito. En la prueba de circuito abierto se deja abierto el circuito del devanado secundario del transformador y su devanado primario se conecta a una línea de voltaje pleno. De la prueba de circuito abierto se tienen que medir el voltaje de entrada, la corriente de entrada y la potencia de entrada al transformador. Para obtener estos valores es necesario un osciloscopio, una resistencia de 1 ohm, una fuente de 100 volts y un transformador con una relación de transformación de 5, puesto a que vamos a proporcionar 100 volts y obtener 20 volts. Entonces ya tenemos el voltaje de entrada como primer dato. Ahora lo que nos falta es la corriente de entrada o la corriente de excitación. Para obtener esta, se realizó la medición en el laboratorio obteniendo una corriente de 200 mA. Para saber cómo medir la corriente de excitación, les recomiendo ver mi video anterior. Posteriormente, con los datos ya obtenidos, procederemos a calcular la potencia de entrada a través de la siguiente fórmula. Sustituyendo los valores en la fórmula, como resultado nos dará 20 watts. En la prueba de cortocircuito se hace un cortocircuito en las terminales de bajo voltaje de un transformador y las terminales de alto voltaje se conectan a una fuente de voltaje variable como se muestra en la figura. Se ajusta el voltaje de entrada hasta que la corriente en los devanados en cortocircuito sea igual a su valor nominal y de nuevo se medirán el voltaje, la corriente y la potencia de entrada. Para realizar las mediciones será necesario un amperímetro, una fuente de voltaje variable, un multímetro y el mismo transformador utilizado en la prueba de circuito abierto. En esta prueba iremos ajustando el voltaje de la fuente hasta que la corriente en el cortocircuito sea igual a 3 amperes, ya que esta corriente es el valor de diseño de este transformador. En la medición realizada en el laboratorio, se ajustó el voltaje hasta 24.46 volts. Ahora ya tenemos el voltaje de entrada y la corriente en el cortocircuito, pero esta corriente no la necesitamos. La que necesitamos es la corriente de entrada. Entonces, retiramos el amperímetro del cortocircuito y lo colocamos en el devanado primario del transformador. Lo que nos dio fue una corriente de 0.5 amperes. Para calcular la potencia, redondearemos el valor del voltaje a 24.5 volts. Entonces, con los datos ya obtenidos, procederemos a calcular la potencia de entrada a través de la siguiente fórmula. Sustituyendo los valores en la fórmula, como resultado nos dará 12.25 watts. Ya teniendo los valores de voltaje, la corriente y la potencia de entrada de las dos pruebas, procederemos a calcular los valores de los componentes en el modelo del transformador y obtendremos el circuito equivalente simplificado. Para el cálculo de los valores de los componentes en el transformador, tenemos un transformador de 100 sobre 20 volts, una corriente nominal de 3 amperes y el factor de potencia de 0.85. Bueno, pues con la ayuda de las fórmulas del recuadro de derecho y con los valores obtenidos en la prueba de circuito abierto y cortocircuito, procederemos a calcular los valores de los componentes. Primero, debemos calcular el valor del ángulo con la ayuda de la fórmula del recuadro derecho. Esta dice que el ángulo será igual a coseno a la menos 1 multiplicado por el factor de potencia. Posteriormente, sustituyendo los valores conocidos en la fórmula y con la ayuda de nuestra calculadora obtendremos el resultado. Como ya tenemos el valor del ángulo, procederemos a calcular la admitancia.
Para obtener el valor de la admitancia tenemos dos fórmulas. ¿Cómo sabremos cuál elegir? Pues fácil, elegiremos la fórmula de admitancia que contenga datos ya conocidos. En este caso, elegiremos la primera fórmula, la cual está en forma polar. Por lo tanto, obtendremos un resultado polar. Y esta fórmula nos dice que la admitancia es igual a la corriente de entrada sobre el voltaje de entrada en la prueba de circuito abierto más el ángulo. Pero el ángulo debe ser negativo porque el factor de potencia siempre está en retraso en un transformador real, por lo que el ángulo de la corriente siempre está en retraso también. Posteriormente, sustituiremos los valores conocidos en la fórmula y con la ayuda de la calculadora obtendremos el resultado y lo convertiremos a forma rectangular como la segunda fórmula de la admitancia, ya que en esta contiene valor de la conductancia y la susceptancia. Estos valores nos ayudarán a obtener el valor de la resistencia en el núcleo y la reactancia en el núcleo, como veremos a continuación. Para obtener el valor de la resistencia y de la reactancia en el núcleo nos apoyaremos con la fórmula de la conductancia y la susceptancia. Primero, calcularemos el valor de la resistencia en el núcleo. Para esto necesitaremos la fórmula de la conductancia, ya que dentro de esta fórmula se encuentra la resistencia en el núcleo. Lo que debemos hacer es despejar esta fórmula para dejar sola a la resistencia. Entonces, la fórmula nos quedará de la siguiente manera. Resistencia en el núcleo es igual a 1 sobre la conductancia. Posteriormente, sustituiremos los valores conocidos y con la ayuda de la calculadora obtendremos el resultado. Ahora procederemos a calcular la reactancia en el núcleo. Para esto, vamos a necesitar la fórmula de la susceptancia, ya que dentro de esta fórmula se encuentra la reactancia en el núcleo. Entonces, lo que debemos hacer es despejar esta fórmula para dejar sola la reactancia. Entonces, la fórmula nos quedará de la siguiente manera. Reactancia en el núcleo es igual a 1 sobre la susceptancia. Posteriormente, sustituiremos los valores conocidos y con la ayuda de la calculadora vamos a obtener el resultado. Después de esto, debemos obtener las impedancias en serie. De igual forma, tenemos dos fórmulas. Entonces, elegiremos la fórmula que contenga datos conocidos. En este caso, es la segunda fórmula, que dice que las impedancias en serie es igual al voltaje de entrada sobre la corriente de entrada en la prueba de cortocircuito, más el ángulo. Como vemos, la fórmula está en forma polar. Por lo tanto, obtendremos un resultado polar. Entonces, sustituyendo los valores conocidos y con la ayuda de la calculadora, obtendremos el resultado y lo convertiremos a forma rectangular, ya que ésta contiene la resistencia equivalente y la reactancia equivalente. Por último, como ya sabemos el valor de la resistencia y la reactancia en el núcleo y también sabemos la resistencia equivalente y la reactancia equivalente, entonces procederemos a realizar el circuito equivalente y así es como nos queda. Esto sería todo por el video de hoy. Espero haya sido de su agrado. Muchas gracias.